Me confirman si me están escuchando y viendo bien, por favor. Perfecto, ahora sí. Muy buen día, Nelcy. Desde San José, Alexandra, buenos días. Ana Milén. Ana Milé, tú no tienes como la canción y es de Jamundí. Qué bien. Perfecto, Nelcy. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, muy buenos días para todos. Iniciamos este entrenamiento que es de testimonios. Gracias, Nelcy, muy querida. Yamile de Caldas, muy bien. En particular, este tema a mí me parece muy interesante porque es la base para nosotros iniciar una presentación de negocio. El testimonio es parte vital para la conexión en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy más que nunca es muy relevante y de hecho se los escribía en la tarjeta de invitación, porque así como cambiaron muchas cosas después en estos últimos años, enfáticamente desde pandemia, es más, desde antes de pandemia ya venían muchos cambios. Ahora se hace más latente que nuestro speech con respecto al testimonio sea, tenga un giro y que sea de mucha conexión con los auditorios y sobre todo ahora que estamos manejando tanta virtualidad, que hacemos tantas reuniones, que esta parte digital nos acompaña todos los días, es muy importante que trabajemos sobre el testimonio. A nivel personal, les cuento que creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos en los equipos. ¿Por qué? Porque como todo ha cambiado, todo está diseñado ahora diferente. Esta narrativa de nosotros también debe cambiar. Yo sé que en algún momento teníamos unas pautas y nos habíamos enfocado quizás en esa forma de hacer nuestro testimonio. Hoy quiero que se queden ustedes muy inquietos porque yo les cuento, un testimonio no se fabrica en 5 minutos. La experiencia me ha mostrado que para que tú tengas un testimonio muy poderoso es de muchos días de escribir y de ensayarlo, que de verdad conecte con tu realidad, que saque esas vivencias, puedan conectar con el auditorio y eso no se hace en 5 minutos. Y creo que es a lo que menos le prestamos atención. Entonces, hoy que ustedes están aquí, mi querida María Mosquera de Valledupar, bienvenida. Hoy que estamos aquí, nos vamos a concentrar porque esta clase va a estar, este masterclass, como lo llamo yo, va a estar súper magistral para que tú conectes muy bien. Y vamos a hacer la introducción hablando de las historias. Hemos nacido para contar historias, nacidos para contar historias. Desde los antepasados, yo no sé si ustedes recuerdan, yo estaba preparando este taller y cuando hablaba de que estamos nacidos para contar historias y nos recordaban a nuestros ancestros, de hecho, si ven la imagen, que es alrededor de una fogata y es donde nos empiezan a contar las cosas, yo me alcancé a devolver cuando yo estaba pequeñita, que cuando había cortes de energía eléctrica, mis papás nos sentábamos en la sala de la casa con mi hermana la mayor y yo, éramos solo ella y yo en ese momento, y ellos nos empezaron a contar las historias, ellos son del campo, todo lo que veían en el campo, inclusive de esas historias de esas, ¿cómo es que se llama esto de la patasola y todo ese cuento? Y era un momento, yo tengo eso súper claro en mi mente, lo tengo supremamente claro y eran momentos de familia muy bonitos. Y es que es una habilidad que tenemos todos porque estamos nacidos para eso. Es más, cuando nos están contando una historia, nosotros somos súper apasionados y es más, si tiene varios matices como entre el suspenso, entre que aquí qué va a pasar, pues tú te quedas enganchado. Hoy, una de las plataformas que más se utiliza es Netflix, que es para ver series, películas y demás. Y yo quiero que te preguntes, ¿cuántas veces te has
viendo una serie sin parar, que dices, no, es que esto está súper enganchador y te quedas y no paras. Y dices, no, ya me voy a parar, pero sigues completamente enganchado con esas situaciones, con esas historias. Entonces, miren que esas historias tienen un sentido porque de alguna manera nos están narrando experiencias, aprendizajes, y eso hace que mi cerebro se disponga y empiece a captar toda la atención. Entonces, una de las cosas importantes que tú tienes que tener en cuenta para el finalizar de esta presentación en el énfasis del testimonio es que tiene que ser una historia contada, una narrativa que conecte. Y el mejor mecanismo para uno utilizar esa narrativa es cuando tú puedes influenciar. Desde la neurociencia, los últimos estudios de la neurociencia dice que cuando tú cuentas una historia, esta influye directamente con las emociones. ¿Por qué? Porque puede revivir momentos o donde tú puedes hacer una similitud, una analogía con lo que esa persona está contando. Y ahí es donde se genera una conexión. Y es por eso que se vuelve tan potente el testimonio cuando tú lo empiezas a contar en tu negocio. Por eso es que le debes dar esa importancia. Para mí el testimonio es tan importante como saber leer y a hacer una liquidación de una red, porque es en ese momento poderoso donde tú vas a generar esa conexión, donde vas a tener esas claves importantes para conectar con tu público, con esas personas que te están escuchando. Entonces, allí es donde tú empiezas a decir, ¿qué valor esta vivencia, este aprendizaje que yo tengo? Y nos ayuda muchísimo porque nos hace empatizar con, eso, con el otro, nos involucran, nos hacen entender la realidad. Eso es como si esa película que la persona nos está contando, nosotros nos podemos meter en ella y empezamos a involucrarnos de una manera que dependiendo de la vida que yo también tenga, voy a poder sentir inclusive lo mismo que esa persona. Dicen que un estudio que hizo la Universidad de Yale dice que estas historias estimulan el cerebro a tal dimensión que nos hace sentir, nos puede hacer sentir lo mismo. Nos llevan al compromiso, a la ilusión, hacen que yo me identifique y diga, ven, es que esto tiene sentido. Es más, en algunos momentos me hacen reconectar de forma diferente con la realidad, porque cuando yo puedo ver esa historia, yo puedo decir, ven, esta persona tuvo la misma historia que yo, pero la está viviendo de una forma diferente, le dio un giro diferente. Y ahí es donde se hace ese match poderoso, donde yo digo, me ubico, me entiendo, hay toda la conexión con esa historia que la persona está contando. Y miren esa importancia, porque cuando nosotros contamos la historia, no es solo contarla desde el triunfo, porque ¿qué hubo antes del triunfo? Cuando yo digo, escucho una narrativa, están contando una persona su testimonio de la historia de su divorcio y yo puedo conectar desde la emoción que esa persona está transmitiendo y yo digo, ven, yo viví lo mismo, pero mira esta mujer cómo se empoderó, cómo logró coger todas esas, esos retos que tenía, esos momentos de dificultad y les dio un giro y mira dónde llegó. Ahí es donde yo me conecto con esa realidad. Por eso es que es tan importante que hoy que tú estás en esta sala, que decidiste sacar un espacio para aprender sobre el testimonio, le des toda esa importancia, porque desde aquí arranca nuestro negocio. Y cuando tú cuentas tu testimonio, cuando tú empiezas a contar esa historia, tiene que haber un propósito, un propósito. Y la respuesta a cuál es tu propósito, ahí va a tener todo el sentido. ¿Cuál es esa intención? Y yo quiero que te preguntes, si me pueden escribir en el chat, cuando ustedes cuentan el testimonio, ¿cuál es el propósito en ese momento? ¿Cuál creen ustedes que es o que debería ser por los testimonios que ustedes han escuchado, por lo que ustedes han sentido? ¿Cuál sería ese propósito? Compártanme porque de aquí arranca la premisa más importante cuando tú estás contando tu historia.
Por aquí me dicen conectar muy bien, Nelcy, impactar, me dice Claudia Caballero, muy bien. ¿Quién más nos cuenta que esas dos están muy bien? Generar confianza, Regina, muy bien. Cambiar vidas, exacto. Dar a conocer una gran oportunidad, muy bien, muy bien. Conectar y que digan que yo puedo también, muy bien, Ulki, muy bien. Miren, todo eso está súper bien y adicional que ese propósito, cuando tú estás contando tu testimonio, es que contribuya al bienestar de las personas que están escuchándonos a nosotros. Ya pasó esa época donde quizás en algún momento era la pauta más importante. Yo viajé 18 veces, yo hice, yo estuve, y se nos basa un testimonio en eso. Y créanme que ya eso no tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque lo que sí es importante, podemos contar que viajamos, pero que es lo más importante es, miren, uno de mis sueños era viajar y no lo había podido hacer por los recursos económicos, porque mis prioridades eran mis hijos, porque mi prioridad era la familia, porque en esos momentos pues no contaba con la posibilidad de hacerlo. Y cuando encontré, miren que cuento la realidad. La realidad es que no tenía cómo viajar. La realidad es que mi presupuesto en ese momento no me daba. Conté, no es que encontré esta maravillosa oportunidad porque imagínense que tenía que dejar a mis hijos solos o encargados de una persona y me perdí esos mejores momentos. Cuando un día llegué a la casa y sentí que mi hija le estaba diciendo a la nana, mamá, ese día a mí me cambió la vida. Entonces, mire que ahí es donde conecta la emoción. Ahí es donde yo le puedo decir, esa persona que me está escuchando se va a ir a su vida y va a decir, ¿cuántas veces yo llego del trabajo y mi hijo o mi hija está en los brazos de la persona de su cuidadora? Y ese rol que yo tengo de mamá o de papá ya no está. Entonces, miren que ahí es donde conecta con la emoción. Y eso es lo que nosotros necesitamos contar en un testimonio. Cuando tú construyas tu testimonio, que puede ser tu forma de llegar a la compañía o tu vivencia puede ser cualquiera, pero si la cuentas desde esa emoción, desde la realidad de decir, miren, yo entré aquí porque a mí me despidieron del trabajo donde yo estaba, me dieron el ácido y contarlo desde esa naturalidad, no decir, no, entré porque ajá, yo acabo de llegar de la costa y llego, ajá. Entonces, es contar la realidad y eso va a hacer que la persona se conecte, porque como ustedes lo decían, esto es de conectar y es súper importante que tú tengas en cuenta que tu conexión, tu narrativa, tu discurso, tu speech debe ser memorable. Y para ser memorable, debe iniciar desde tu corazón, no en el cerebro. La lógica como el ejemplo que les acabo de contar. Es desde eso que está en nuestro corazón, desde esa emoción que me hizo movilizar a la acción, desde eso que yo estaba viviendo y que yo dije, mira, es que en algún momento me divorcié y quedé sola y tenía una opción, o salir adelante, porque tenía un hijo de 6 meses que dependía de mí y yo era consciente que yo era la responsable de esa vida. Entonces, cuando yo coloco mi corazón y hago que esas experiencias, que ese discurso sea memorable, créanme que la persona va a sentir una conexión que va más allá. La parte que genera esa conexión es la parte baja del cerebro, que es la parte reptiliana. Y allí es donde tenemos solo, escuchen bien, 30 segundos para conectar, para que yo empiece a hablar y si esa persona siente que lo que yo le estoy diciendo de verdad conecta con su emoción, me va a colocar atención. Si pasó desapercibido, si no generé esa conexión, créanme que no va a pasar, no va a pasar en la vida de esa persona y ya va a ser otro discurso más. ¿Listo? Entonces, hay que tocar siempre la emoción desde tu testimonio. Eso tenlo súper claro. Y no hay nada más bonito cuando el ser humano nos muestra su realidad,
Porque hoy en día que vivimos, si ustedes lo saben, y es una de las causas de mucha enfermedad mental, de mucha ansiedad y sobre todo en nuestros jóvenes, porque hoy en redes nos quieren mostrar un estilo de vida perfecto, nos quieren mostrar que todo es peace and love, como digo yo, y resulta de que lo que más amamos es encontrar personas reales, una vida real, un testimonio real que me muestre una historia de vida. Y las historias de vida tienen altibajos, tienen matices, y en eso es que nosotros hoy nos vamos a concentrar. Y de allí que podría salir la respuesta de por qué algunos líderes son tan inspiradores y otros no. Porque hay personas que uno dice pasan desapercibidas o uno las escucha y dice, aquí no pasó nada. Pero hay otros que uno dice, oh my God, ¿qué fue todo esto? Me movió la fibra, como decimos en algún momento, me tocó el corazón. Miren, eso es lo que más necesitamos hoy. Y si me preguntan particularmente en nuestra compañía, es donde hoy requerimos que los líderes cuenten esas historias poderosas desde ese corazón, desde esa emoción, que tengan la capacidad de construir su historia y contarla de tal forma que todos los que nos están escuchando puedan decir qué maravilla, me identifico. O si no me identifico yo, tengo personas con las que yo digo, yo quiero ir a trabajar como está trabajando esa persona, porque es que a mí me encanta servir y yo no había encontrado cómo. Y hoy me están mostrando un negocio con el cual yo puedo servir, pero adicional, también voy a mejorar mi calidad de vida. Y la forma como cuentes tu historia va a ser la diferencia. Allí es donde vamos a tener un gran propósito. Y allí es donde Simón Singh eh, empezó a estudiar el impacto que tiene el escuchar esa historia, el escuchar los testimonios y sobre todo el escuchar el efecto que tiene. Y empezó a hacer grandes descubrimientos, empezó a decir, ven, pero es que las historias yo siento que las cuentan como al revés. Primero empezamos con el qué, el cómo y el para qué. Y entonces eso no alcanza a fluir. Y él decía, hay que contar y hay que hablar de adentro, escuchen muy bien, de adentro hacia afuera. Hay que hablar de adentro hacia afuera. Y solo se puede hacer con la emoción real que tenemos nosotros. Entonces, si uno sabe por qué hace las cosas la gente, pues de ahí es donde sale la lealtad. Miren este concepto, ayer que yo lo leía quedé así, oh my God, porque hoy pensamos, pero se fueron, pero no quieren hacer, pero lo de aquí, lo de allá. Entonces, si uno sabe por qué nuestra gente hace lo que hace, nuestros equipos, nuestras familias, nuestros hijos, pues allí es donde nosotros vamos a entender muchísimo ese por qué lo hacen y donde se empieza una conexión que lo que genera es la lealtad. Entonces, y eso hace que empiece a manejar una fuerza muy fuerte en nuestro cerebro que enamora, cuando yo entiendo, cuando yo empiezo a construir esa relación, cuando yo hago esa conexión y ese match desde las emociones, ahí es donde yo me empiezo a enamorar y genero esa lealtad donde no me quiero mover. Y es por eso que él dice que nosotros, como les decía ahorita, lo estamos haciendo al revés desde su percepción. Eso decía Simón. Y él dice, no, tiene que ser completamente diferente. Tiene que ser primero el por qué. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que me impulsa a hacerlo? Luego viene el cómo lo hago y luego viene el qué. Mire, que es voltear la fórmula. Y en este transcurso vamos a verlo de una forma muy consistente. Miren, el por qué es el propósito, lo que veníamos hablando. El cómo es este proceso, cómo lo vamos a hacer, cuál es el paso a paso, cuáles son los detalles, cuál es ese plan de acción. Y el qué es la prueba, es qué hacemos. Miren este concepto tan importante en el momento de construir tu testimonio. Y miren este ejemplo que es de Martin Luther King y se llama Tengo un sueño. Y escúchenlo y se van a dar cuenta cómo toca este testimonio
las fibras, el corazón, y cómo nos mete en esta narrativa que nos hace vivenciar eso que él tiene en su corazón. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the herbaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo lo vemos esto? Me pueden escribir. Mientras me van escribiendo, yo les quiero ir contando que me sueño que en cada uno de los testimonios de todas las personas que están en sala se empiecen a construir contando desde cada una de las vidas que han impactado, empezando por las suyas, qué ha cambiado en su vida, qué tantas personas ha ayudado, cómo se ha ayudado usted mismo, cómo se ha podido conectar con diferentes personas de diferentes estratos, de diferentes creencias, pero ¿saben qué? Sobre todo, cómo ustedes han transformado sus vidas, cómo ha empezado
ese inicio. Cómo hoy nosotros como comunidad Oriflame podemos contarle a todo Colombia y al mundo que somos de un origen sueco que trabaja por la igualdad, que trabaja por el cero corrupción, que trabaja por las oportunidades y por eso tenemos un sistema que lo da todo, que hoy más que nunca queremos impactar a todas esas personas, mujeres, hombres, que dicen que necesitan una oportunidad y nosotros la tenemos para llevar. Hoy me sueño que todos los que somos Oriflamers, activos en este sistema, tengamos esa convicción de ir a contar desde la emoción, desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, todo lo que esta compañía nos ha cambiado. Que hoy seamos capaces de transformar un país, una comunidad, una ciudad, a través de trabajo inspirador, a través de enseñar un modelo de negocio que es real, que tiene un respaldo que no tiene ninguna otra compañía acá. Hoy yo me sueño que seamos capaces de poder decirle a todas las nuevas generaciones, a los millennials, que hoy no tienen una posibilidad en nuestro país al terminar sus carreras, que aquí se construye un negocio. A esas personas que ya terminaron su vida productiva a través del modelo tradicional de nuestro país, pero que por las razones que tenemos, su ingreso disminuye después de muchos años de trabajo y que aquí les podemos complementar esa diferencia que hay en esa mensualidad, en esa mesada que hoy empieza a tener. Que hoy aquí le permitimos a muchas mujeres estar en sus hogares, atendiendo las necesidades de sus hijos, acompañándolos en el proceso de desarrollo y de crecimiento, porque somos convencidos que las familias y que la unión es lo que hace una sociedad diferente. Somos una compañía que hoy le queremos llevar a todas las personas que no nos toca, a la gente no le toca vivir de una manera, decide vivir como sueña y esa es mi prioridad, ese es mi propósito hoy que estoy aquí con ustedes. Miren cómo cambia una historia cuando nosotros le colocamos la emoción y el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos llevar allí. Eso es lo que están esperando afuera. Eso es lo que una persona quiere escuchar para sentir que hay esperanza, para sentir que sí se pueden hacer las cosas, para saber que este modelo de negocio sí funciona, para saber que sí, a mí me enseñan el paso a paso si yo me determino y hago caso y hago el modelo, porque Oriflame es una universidad. Si yo me comprometo con esto, yo voy a cambiar mi vida y la de las personas de mi hogar. Y miren acá el ejemplo que tenemos y vamos a hacer este ejercicio. Miren lo que usualmente a veces escuchamos. Tengo un producto maravilloso para las arrugas, tiene tecnología, ingredientes naturales y es patentado, ¿lo quieres comprar? A veces este discurso es el que nosotros tenemos. Miren, yo represento una compañía, nos va súper bien, vivimos súper bien, aquí ganamos dinero, la pasamos bien y nos vemos bien y mira el portafolio. Y a eso quizás nos hemos limitado en los últimos tiempos. Y aquí es donde hay que hacer ese alto importante. Y recuerden que es desde las emociones, desde la narrativa. Si uno habla desde el corazón, desde sus creencias, atraerá lo mismo en lo que cree. Recuerden el por qué, el cómo y el qué, que son la clave para nosotros contar, para interactuar, para despertar interés. Yo siempre he dicho que el corazón siempre va a ser la clave para lo que nosotros hacemos. Y cuando tú pones tu corazón en una conversación, en la presentación de tu negocio, sí o sí vas a poder conectar. Hoy donde la mayoría de las personas está diciendo, no es que necesitamos dinero, no hay plata, no hay plata, y nosotros tenemos un modelo de negocio, pero es que no lo estamos conectando porque estamos hablando desde tengo un producto maravilloso para las arrugas. Tengo un producto, un modelo de negocio maravilloso, mírelo, aquí está, pero no nos detenemos en este. ¿Por qué? ¿Cómo y qué? Y esas tres premisas del círculo del liderazgo, pues las vamos a tener acá. Y la primera es, ponte en el lugar de las personas. Escúchalas, escúchalas. Para mí eso es súper clave. Sé capaz de bloquear lo que tú piensas, tus propios intereses y ocúpate genuinamente en el interés del otro. Si tú lo descubres,
Si tú a través de tu speech, de las preguntas poderosas, tú logras descubrir cuál es la necesidad de esa otra persona, yo les aseguro que esa persona se va a quedar. Y como les colocaba un ejemplo que lo utilicé mucho la semana pasada para poderlo ilustrar, le pregunté a una persona, a una líder, ven, ¿y cuál es tu sueño? Y estamos haciendo un ejercicio. Y me dicen, ir a Brasil. ¿A cuántos nos han dicho y cuál es tu sueño? No, ir a Brasil, ir a San Andrés, viajar, estar libre de deudas, tener libertad financiera, comprar la casa, comprar el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera respuesta, nunca, a no ser de que sea una persona ya muy estructurada y tú lo vas a poder saber, va a tener esa respuesta así de clara. Pero la mayoría de las personas no, porque es a lo que menos le damos importancia. Porque yo hago lo que hago. Sencillamente me toca. Y con los me toca es que yo me muevo todos los días. Me toca levantarme a trabajar, me toca hacer esto. Pero cuando hay un porqué claro, y entonces le dije yo, muy bien, Joa, ¿y quieres ir a Brasil? ¿Y con quién quieres ir a Brasil? Ah, quiero ir con mi esposo. Ah, súper bien, qué rico. ¿Y por qué te gusta Brasil? Y fue esa la pregunta detonadora, ¿por qué te gusta Brasil? Cuando me empezó a contar su historia. Es que en Brasil están mis dos hijos, Samuel y María Fernanda, no los veo hace año y medio y me empezó a contar la historia. Ahí se generó la emoción. Ahí ella me pudo contar el verdadero sentido de ir a Brasil. Miren que no era en sí la ciudad, el país, era porque allá estaban dos personas que para ella son lo más importante de su vida, porque hace año y medio no lo ve. Y allí es donde yo recreé esa información. Yo dije, o sea que para ti ahorita me imagino que es un sueño poderoso irlos a abrazar, irlos a sentir. Y le empecé a recrear ese momento para que ella se conectara. Miren, eso es lo que nosotros necesitamos saber. El por qué esa persona hoy me dice, otro ejemplo, cuando una persona me dice, no, es que yo quiero mi casa. Ok, quieres tu casa. ¿Y por qué quieres tu casa? No, porque es que ya yo quiero tener como mi espacio, algo que sea mío. Ajá, ¿y con quién vives? No, pues vivo con mi esposo y con mi suegra. Ah, palabra clave, suegra. ¿Y hace cuánto vives con ellos? No, pues desde que nos casamos y pues la verdad es que yo quiero disponer, es más, así no tenga la casa que me pueda ir a un espacio donde mi esposo y yo lo paguemos, donde yo disponga la silla, el almuerzo, la cena, la cama, la ropa, todo. Miren, no era la casa, era ella sentirse la dueña del hogar. Y eso solo pasa cuando yo me pongo en el lugar de las personas. Y eso es lo que yo tengo que contar en un testimonio. Eso es lo que yo tengo que conectar con una persona. Cuando yo digo, miren, hoy yo estoy trabajando aquí y me estoy moviendo muy fuerte. He construido muchos sueños, pero el que tengo ahorita es que hace año y medio no veo a mis hijos. Es que quiero ir a abrazarlos, quiero ir a compartir con ellos. Mira, es que llevo viviendo hace 5 años con mi suegra que la quiero mucho, pero ya requiero mi espacio, quiero mis cosas, quiero soñar en mi propio hogar. Esta emoción es la que va a conectar. Y allí es donde uno explica ese cómo vas a lograr ese propósito del proyecto. Ahí es como con mi narrativa, yo también les cuento, mire, al principio también tuve miedos, al principio también quise desertar, porque es que eso a veces es normal que yo le pueda decir a una persona, es que cuando yo empecé con este proyecto, yo no era capaz de hablarle a nadie. Yo, Liliana González, era una mujer administrativa, yo no era comercial y solo porque tenía que salir adelante, yo decía, tengo un hijo, está muy pequeño, necesitaba generar más ingresos porque no me daba. Tenía que volver a estudiar y hacer muchas cosas. Yo dije, lo tengo que hacer. Y ahí es donde explica uno cómo paga uno el precio. ¿Cómo paga uno el precio? Con estudiar, con practicar, con hacer ejercicios, cuenta uno la trayectoria. Mira, es que yo al principio hablaba la carrera, hoy ya hablo más despacio, hoy ya conecto más, hoy aprendí a desarrollar mi escucha. Yo al principio hablaba como una lorita, ya hoy escucho, ya hoy aprendí con todos
mentores que he tenido en la compañía, con la academia que tengo en Oriplen, aprendí cómo se desarrolló este proyecto maravilloso. Y miren cómo yo voy conectando con ese para qué y luego le voy diciendo el cómo, que son acciones, que son acuerdos, que son tareas. Porque si usted solo lo llena de la emoción, vea que va a llegar, tenga el catálogo y vaya y busque 5 personas y empiece a invitar. Esto no es de solo invitar así. Sí, acá hay que traer personas, pero que tengan claro ese propósito. ¿Por qué van a hacer lo que van a hacer? Porque ese va a ser el conector todos los días para que se levante con fuerza a hacer. Y cuando yo, obvio, ese momento importante de yo escuchar al otro, de a través de cuando estoy en esa reunión de oportunidad, esa historia poderosa que yo viví, conectarla desde esas pequeñas emociones. Cuando yo vio eso, miren, se pierde la conexión y soy otra empresa más, soy otro proyecto más. Allí es donde sale el valor agregado de lo que nosotros hacemos. Y creo que es lo que nos está pidiendo el campo enormemente en este momento. Nos lo está exigiendo. Hoy nos está exigiendo que todos seamos capaces de decir cómo nos cambió la vida. No seguirnos parando con el discurso de hace 15 años, 20 años, 5 años, 7 años, sabiendo que la vida nos cambió, sabiendo que hoy ya mi economía cambió. Yo hoy tengo que decir, miren, es que si antes en X tiempo yo tenía un ingreso, ahora tengo otro y ahorita mis prioridades cambiaron porque necesito desarrollarme en esto, tengo que crecer en esto. Cambiaron las cosas. Y esa realidad, esa persona real que nos mostramos, esa fuerza que dice, miren, es que yo me caí, es que hoy no estoy en el título que yo logré, pero lo que me hace movilizar todos los días es pensar que si un día lo hice, lo puedo volver a hacer. Es que un día encontré a muchas personas en el camino que están en el mismo momento que yo y hoy quizás nos volvemos a encontrar. Pero ¿saben qué es lo que hoy me mueve? Saber que tengo el talento, saber que en mí está esa pasión por servir, saber que en mí está ese propósito de cambiar vidas porque soy embajadora de una marca que no le pide nada a una persona, sino que tenga disposición. Porque ese origen sueco que yo represento hoy hace que la educación sea gratis. Que ese sueño de los hermanos Abjoni, que son los fundadores de mi compañía, ellos me enseñaron que sí es posible vivir como se sueña y yo ya lo hice. Porque yo ya he estado presente en la vida de mis hijos, porque yo he podido viajar por eso, porque yo le he podido enseñar a muchas mujeres que también pueden estar presentes en sus casas. Y hoy me quiero volver a retar porque cambió el medio, pero no cambió mi corazón, pero no cambió la compañía. Han habido ajustes y en esos ajustes yo estoy aquí, de pie, empoderada y determinada a seguir cambiando. Miren, eso es tener conciencia del cómo. Y luego vamos a mostrar el qué, ¿sí ven cómo me apasiono yo? Mostrar el qué, en qué se va a materializar todo eso. Es que mira, tú este es tu propósito, así lo vas a hacer. Y si tú haces esto, mira, vas a llegar a este objetivo y vas a lograr, ejemplo, si haces estas tareas, le liquido la red, si invitas tantas personas, vas a generar tantos ingresos y eso te va a permitir irte para Brasil, abrazar a Samuel y a María Fernanda. El poder de saber los nombres de las personas, acuérdense lo que les decía ahorita, se genera lealtad cuando hay conexión con esas cosas importantes para la persona y que sean genuinas. Entonces ahí le voy a decir, mira, aquí están los primeros 2 millones de pesos para ir a abrazar a tus hijos. Aquí está el primer 1 millón de pesos, así lo vas a conseguir para ir a pagar el primer arrendamiento de tu independencia con tu esposo. Aquí están el primer paso para ese viaje que quieres irte para Santa Marta. Ahí es donde se materializa todo, porque el liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y sobre todo es una forma de comunicarse. Nosotros que tenemos un modelo de negocio que es inspiracional, eso no es impositivo, es inspiracional. Cuando hablamos desde la inspiración, cuando hablamos desde el ejemplo, cuando hablamos desde conectar, miren, todo empieza a cambiar. Y eso es nuestro principal rol. Y es por eso que esta antesala se hace para el testimonio, porque hoy tú tienes una responsabilidad inmensa. Hoy tú debes tener conciencia que tu testimonio es la herramienta más poderosa en
en la comunicación de este proyecto de negocio. Yo siempre les he contado que el único multinivel en el que he estado es en este y antes yo he liderado muchos equipos comerciales y siempre me buscaban con un discurso que me parecía absurdo. Es que mira, aquí te vas a ganar todos los miles de millones que no te has ganado en la vida, aquí no tienes que hacer mucho, aquí todo esto se crea una comunidad y tú ganas, vas a viajar por el mundo, lo que... Y eso me pintaron una mano de cosas que yo decía, para mí esto es un insulto a mi inteligencia porque todo en la vida tiene que tener un proceso y un trabajo. Y allí es donde yo digo que ese testimonio, donde hubiera habido un testimonio poderoso, quizás me hubiesen conectado. Pero ¿saben por qué no? Porque es que aquí era donde yo tenía que llegar, porque si hoy en día yo miro todas las otras compañías que hay de esta misma línea, seguiría escogiendo y no porque trabajé aquí, es porque si yo cojo todas las ventajas competitivas que tiene Oriflame, o sea, está muy años luz de muchas compañías. Esta, este argumento me lo encontré la semana pasada y nunca me lo habían dicho. Yo estoy en Oriflame por justicia. Escúchenme bien, justicia. Lo que nos movemos, la mayoría de los seres humanos diciendo que nos movemos por la justicia y la justicia y que a mí una persona que lleva 26 años de experiencia en esta industria me diga, yo elegí Oriflame por justicia, para mí fue algo poderosísimo. Y en el speech de esta persona, la palabra justicia tiene que estar en su testimonio, porque eso es lo que va a conectar. Cuando yo hablo de justicia, digo, es una compañía que es justa, que lo que cumple, que de verdad está haciendo que las cosas sucedan, que yo puedo decir, es que independiente si yo hago o no hago mi labor, si cumplo o no cumplo, cada 21 días voy a ese cajero y ahí está. No me salen con la letra menuda, las reglas están claras desde el día uno. De verdad se construye comunidad y solo por una razón, porque es que mi compañía, la que yo represento, es de origen sueco y es el país más ético del mundo. Miren, más ético del mundo. Eso hace que todos los procesos de mi compañía sean éticos y la ética tiene que nacer por ti. Y te lo repito todas las veces, porque en esta industria somos muy fuertes y tú eres ejemplo y eres testimonio. No le vamos a caer bien a todo el mundo y eso se vale, pero que no nos señalen por no hacer las cosas como son. Y allí es donde arranca esto. Entonces, el testimonio te vuelve lo más poderoso porque es donde yo digo, pero si esta persona que no tenía ni idea antes de la pandemia, de la parte digital, y oh my God, mira cómo está hoy, pues yo también lo puedo hacer. Si esta persona que en algún momento pensó que porque ya tenía 58 años y había estado pensionada, ya su vida había terminado y hoy empezó de nuevo y se siente feliz, enérgica, empezó a trabajar de manera saludable, pues esto ya va a conectar con todas las personas que estén en la misma situación, con la persona que sencillamente no entra aquí por dinero, sino por ayudar, por servir, por sentirse importante, porque en su casa lo tiene todo, pero no tiene esas cositas que encienden esa llama. Por eso es que es tan importante el testimonio, por eso es que es tan importante que tú lo construyas con esa responsabilidad que eso implica. Yo apoyé y le hice mentoría a una persona para construir un testimonio porque lo iba a dar delante de 1.800 personas. Y al principio ella pensaba que era algo, no, pues yo voy y cuento lo que hago. Y nos demoramos un mes trabajando casi todos los días en la construcción de ese testimonio. Casi un mes. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Porque fue lo primero ¿por qué lo va a hacer? El propósito. ¿Tú por qué cuentas tu testimonio? ¿Por brillar? ¿Por yo hice? ¿O porque de verdad quieres impactar? ¿O porque de verdad tú quieres conectar con esas personas? ¿O porque de verdad tú dices, yo necesito que estas personas sientan que pueden volver a empezar? Y cuando hacen esto, el resultado fue que esas 1.800 personas se pararon y la aplaudieron. Y fue porque pudo sacar su emoción, su realidad, porque eso es lo que todos los seres humanos queremos escuchar.
esas historias que se construyen a través de la vivencia y que las personas que nos están escuchando se respondan estas preguntas. ¿Este negocio es fácil? ¿Sí funciona? ¿Y yo lo puedo hacer? Porque si ellas logran contestarse esas tres preguntas a través de mi testimonio, yo lo voy a, créanme que ya conecté y la saqué. Y esta palabra fácil, yo la cambio por simple en nuestro negocio. Porque fácil es recibir órdenes. Fácil es trabajar para otro y hacer lo que las otras personas nos dicen. Pero simple es que el proceso se hace. Pero acá lo que puede ser un poco más fuerte es liderarme a mí mismo. Para mí eso es lo verdaderamente complicado del negocio, porque yo me saboteo muy fácil, porque fácil es irle a marcar tarjeta a ese empleador de 8 a 6 de la tarde. Simple es hacer el negocio, pero complicado es que siendo independiente yo me cumpla. Y miren que cuando yo hago estas similitudes, cuando yo confronto esta realidad, de una vez estoy presentando al negocio. Allí es cuando yo le voy a decir a una persona, mira, yo te puedo garantizar que tú vas a ir a abrazar a Samuel y a María Fernanda y los vas a disfrutar el tiempo que tú quieras en esa estancia en Brasil. Pero para que eso suceda, no me digas que con 2 horas, porque podrá pasar, pero va a ser en muchos años. Si lo que tú quieres hacer es irlos a visitar en 2 o 3 meses, con 2 horas no lo vas a poder hacer. Acá hay que trabajar 8 horas y hay que hacer. Y eso lo haces. Y si sigues el método Oriflame, créeme que lo vas a lograr. Y en eso yo me tengo que comprometer. En eso yo tengo que estar dispuesto a decirle a la persona, y es amorosamente, es desde la alegría, posición. Ah, no querida, es que si querés esto tenés, no, mira. Si hoy, ojo, emoción, conectar. Si hoy lo que tú quieres es ir a abrazar a Samuel y a María Fernanda, mira, vamos a construir este plan de trabajo. ¿Cuántas horas? 2. Con 2 te vas a demorar 5 años en irlos a abrazar, si lo quieres hacer con Oriflame. Bueno, ¿qué tanto estás dispuesta? Hagamos la similitud donde tú hicieras las 8 horas de trabajo acá, como si estuvieras empleada, porque me estás diciendo que irás a tener ese abrazo con tus 2 hijos, con Samuel y María Fernanda, es lo más importante. Y le hago proyección, y ahí es donde ustedes deben estar entrenados para poderle liquidar una red y decirle, mira lo que se va a ganar. Y eso va a ser en un ejercicio que después hacemos en otra sala que sea bien interesante. Entonces, vamos a tener esos tipos de testimonio donde están los de la historia personal, donde tú dices, mira, yo llegué aquí por producto, porque estaba subidita de peso y bajé con el Smart Shape, porque imagínate que tenía unos dolores bárbaros y empiezo a contar y ahí es donde me conecto, ahí es donde yo estaba en el peor momento de mi vida, donde no veía la luz, donde me acaba de separar, donde todo ese mundo que yo había construido al lado de un hogar se me derrumbó, donde yo perdí la creencia en mí, donde dejé de creer en mi talento, donde solo veía los puntos negros. Yo no le encontraba sentido a mi vida. Ahí es donde puede empezar una historia, pero miren, desde la emoción, miren, hoy y el reconocimiento, miren lo que puede ser el reconocimiento. Yo hoy les quiero contar que mi testimonio está basado en un momento muy especial y fue, ejemplo, el 5 de junio del 2015. ¿Y por qué ese momento? Porque se recopila la secuencia de muchas situaciones. Yo inicié porque me habían despedido de mi trabajo y venía en la industria hacía mucho tiempo y había sido la mejor gerente de zona, pero hubo cambios gerenciales y esa trayectoria que yo traía en esa compañía la cortaron. Y me dolió, sufrí porque creía mucho en esa compañía. Es más, una de las cosas, una de las virtudes que tenía esa compañía era que nos colocaban el ADN, era como si nos inyectaran que esa era la compañía mejor. Y cuando tú tienes esa creencia y te sacan de la compañía porque, ajá, tú sientes que la vida también se te acaba. Y me tocó volver a empezar. Y empecé y aquí fue donde descubrí este proyecto. ¿Y por qué digo que mi mejor momento fue el 5 de junio? Tal, porque hice un proceso de
5 años, 7 años, 10 años, donde me reté a mí misma, donde me levanté 500 veces, donde impacté con muchas personas. Hoy puedo decir que tengo 6 familias que viven y vibran Oriflame, que el sustento es de ellos, que a través de este proceso se han pagado las universidades, se ha hecho esto, y este momento fue el día que me entregaron el título de diamante, pero no fue el título de diamante, fue todo el proceso, fue todas las vidas. Miren la diferencia de eso, o la diferencia de decir, miren, ¿saben qué? Mi mejor momento, siempre pensé que subirse a un avión era algo para la gente que tenía dinero, cuando uno tenía una super solvencia económica, pues porque dentro de mis posibilidades no estaba. Y empecé este proyecto y lo empecé a trabajar. Y un día me dijeron, mira, es que te puedes ir para Santa Marta. Y yo decía, Santa Marta, yo nunca me he subido a un avión, yo nunca he estado en la playa. Y eso empezó a moverse en mi corazón y resulta de que desarrollé talentos, me reté a mí misma, fui capaz de irle a hablar a personas que yo antes no les hablaba, madrugué más, cambié mis hábitos, yo vibraba todos los días con ese objetivo. Y ese momento fue sublime. Primero por estar allá, por montarme por primera vez en un avión, por conocer el mar, pero ¿saben también por qué más? Porque es que ese día yo pude tener la bandera del éxito para mí, porque es que entendí que la vida sí dependía de mí, que como decían los fundadores de mi compañía, los sueños sí se hacen realidad. Miren la diferencia de cómo yo cuento un testimonio, cómo lo cuento desde la belleza total, desde por qué es este producto, qué es lo mágico que tiene, qué ha despertado, qué beneficios he tenido con él, cuáles son esas razones o esas necesidades, esos beneficios para tenerlo, cómo lo recomiendo, cómo lo uso. Y lo último que voy a decir es el nombre y las características, pero yo conecto como desde, miren, una cosa extraordinaria para mí es la línea Duology. Amo su olor, amo todos los productos y empiezo a hablar. Lo mismo es de la línea del lifting, que yo esa es la línea que utilizo. Me encanta. Desde el omega, desde la astaxantina, que todo lo tengo aquí en mi escritorio, el multivitamínico. Entonces, eso yo lo tengo que construir, pero de verdad, que yo hoy sea una realidad que diga, mira, yo estaba con problemas de colesterol, de triglicéridos, y me puse, pero más que juiciosa, y hoy mis exámenes están súper cool. Y sobre todo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hábitos estoy cambiando? ¿Qué beneficios tengo con la compañía? Porque tengo una nutricionista y una cosmetóloga que nos da asesoría continua con el proyecto. Entonces, miren todas las cosas como van cambiando. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de nosotros construir desde esos testimonios. Y solo les quiero mostrar este para que ustedes miren y digan, ¿será que este soy yo? Hola, mi nombre es Ernesto, tengo 29 años. La verdad estoy muy emocionado por platicarles que crecí en este negocio, que me está yendo muy bien, pero pues sí fue difícil. Es un negocio que no es fácil, donde pues tienes que buscar gente, personas que quieran hacer lo mismo que tú. Soy abogado, yo inicié este negocio por una invitación que le hicieron a mi mamá. Al principio no creí que esto fuera para mí porque además es un negocio de mujeres y pues yo era hombre, no me maquillaba y a lo mejor me iba a ser como muy difícil empezar a recomendar el producto. Y sí, la verdad así fue. No fue tan fácil. Además soy una persona que me gusta estar mucho en casa y tenía que salir y tenía que invitar personas. Tengo 2 hermanos, los cuales quiero mucho. Tengo también 2 mascotas con las cuales paso muchísimo tiempo en casa. Me gusta ver Netflix, paso mucho tiempo en la televisión y la verdad es que cuando vi que en este negocio podías tener tiempo y tener dinero, pues me pareció que podía ser el negocio perfecto. Que empecé a crecer, me hice 9% muy rápido, después me hice 12%, después crecí al 15%, me detuve un rato, la verdad es que cuando estuve en el 15 se me cayó la red y después otra vez recuperé el título o el porcentaje, después volví a crecer al 18 y llegué al título de 21, el 21% que todos queremos llegar, ese título donde además prometen cobrar un bono de $1000,
Pasó un poco de tiempo porque la verdad yo compartía tiempos entre mi trabajo y el negocio y no me era sencillo llevar este proyecto. Entonces, después vino el bono de $1000, me empezó a ir muy bien, la red empezó a despuntar, pero situaciones personales hicieran que la red se cayera. Porque como no estaba presente todo el tiempo, la verdad es que el negocio no puede funcionar. Entonces lo que les puedo recomendar es que ustedes estén muy pendientes de sus redes para que no se les caigan, ¿no? Entonces, después de eso me gano un viaje nacional. El viaje nacional me pareció increíble, conocí muchas personas. Yo regresé y les conté a muchísima gente, pero mi familia no me hizo caso. Mis amigos me dijeron que esto no iba a funcionar, que si me había ganado el viaje era porque yo realmente le estaba invirtiendo mucho dinero, y pues las cosas no eran así, no me creían, y pues no sabía cómo hacerles cambiar su expectativa sobre el negocio. Las cosas empezaron a funcionar, después otra vez la red se volvió a levantar y eso hizo que yo pudiera empezar otra vez volviera a creer en la compañía, ¿no? Volviera a creer también en mí. Pero bueno, pues no falta la gente que te dice que esto no funciona, y eso también me volvió a dar para abajo, ¿no? Después conseguí el título oro, logré que más personas hicieran 21%, también conseguí que más personas consiguieran más 12, 15, 18%, y eso hizo que yo pues volviera a crecer y a generar un ingreso pues bastante bueno para mí. Entonces los estamos invitando a eso, a que tengan libertad de tiempo, a que tengan la oportunidad de hacer un negocio como el que yo estoy haciendo. Pati, ya te va a conseguir el contacto de este joven poderoso. Miren qué rico este ejercicio que estamos haciendo. Me van a disculpar que nos vamos a pasar un poquito de las 9, pero no quiero correr con esto último que nos falta, porque de verdad que es poderoso. Esto nos muestra qué tanto le estamos dando de importancia a nuestro negocio. Yo creo que allí ya empieza la retroalimentación de las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, hay que empezar a trabajar y darle mucha importancia. Edita, corta, simplifica, haz el ejercicio 70 veces 7 hasta que tú logres que tú te escuches y digas, uff, esto es poderosísimo, esto es lo que yo tengo que contar. Tómate el trabajo de hacer ese ejercicio y sobre todo darle la responsabilidad a ese momento tan importante que es cuando las personas deciden escucharte para que las conectes. Y este ejemplo es más cortico. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Nieto, tengo 29 años y soy licenciado en Derecho. La invitación que llegó de Oriflame a mi casa fue de manera inesperada. Se la platicaron a mi mamá y vi que era la oportunidad correcta para empezar a generar dinero extra. Ustedes saben que la vida de un profesional o de un recién egresado, cuando empiezas a generar, no es tan buena, y entonces para mí era importante empezarle a sumar a ese ingreso. Oriflame me da la sorpresa que a los 8 meses recibo un bono de $1000, pero además mi ingreso superó los 10,000 pesos mensuales. Después de eso, pasan situaciones complicadas en casa, mi papá fallece, y más que darme para abajo, aunque fue muy difícil para mí, fue una situación que me hizo ver la vida de manera diferente. Mi papá trabajó por 29 años de su vida y jamás recibió una jubilación. Yo en ese momento, cuando pasaba por esa situación, recibo el bono de $2000 en Oriflame y además me gano un viaje internacional a Madrid y Barcelona. Esto abre completamente el panorama y la visión sobre este negocio, y regresando tomo una decisión difícil y complicada, quizá para muchos, y es dejar por completo mi carrera profesional para dedicarme a hacer este negocio. Y los resultados fueron increíbles. Abrí una calificación que me permite cobrar de 30,000 a 40,000 pesos mensuales. A eso es a lo que te estamos invitando en este negocio. Eh, Miren que va cambiando Ernesto, ¿se dan cuenta? Y es el mismo Ernesto, pero hay que prepararse, hay que mirar qué más se puede hacer, cómo hago las cosas. Entonces, va a depender mucho de esa responsabilidad. Miren, yo cuando eh, me tomo en serio mi profesión, creo que empiezan a salir cosas brillantes. Acá he hecho varios de los ejemplos de cómo podría ser. Y acá quiero hacer algo disruptivo, porque nosotros teníamos unos pasos, como eras antes de Oriflame, que pensabas que no te gustaba. Hoy yo te quiero invitar a que, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hoy, entonces empiece
empieces a construir desde esa emoción. Mira, él en el segundo ejercicio tocó un tema súper importante y fue el fallecimiento de su papá. Y no fue la razón por la cual empezó a empobrecerse, sino que se empoderó. Y esta emoción es la que hace que muchas personas digan, cuando falleció mi papá, yo sentí que todo se me acabó. Y acá fue donde encontró. Y ese era de 1 minuto el testimonio. Cuando ya los testimonios son de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o sea, ya van a tener otras connotaciones. Por eso tú tienes que crearlo. Y va a ser de tiempo. Miren, eso no se construye en un día, créanme. Y por una razón, porque por más que tú lo hagas, si no lo escribes, no lo interiorizas, el cerebro te va a llevar a lo que siempre has dicho. Sales a escenario y vuelves y dices lo mismo. No, pues yo era, no hablaba, yo conocí este negocio así, viajé tantas veces y vuelves y repites la misma historia, porque lo que viene programado en tu cerebro es eso. Hoy, si hiciste conciencia con este taller, yo te digo, vas a tener mucho trabajo para hacer, mucho, mucho, mucho. Vas a tener que decir, voy a sacar un espacio donde te sientas más tranquilo en la mañana, en la noche, y vas a empezarlo a construir hasta que tengas un testimonio tan poderoso que las personas te escuchen y no Hola, tengan otra opción, sino decir, ya, quiero hacer eso que tú estás haciendo. Y cosas que debes tener en cuenta, que debe ser entretenido, debe ser positivo, debe haberse trabajado, ensayado, debe ser concreto, claro, real, conciso, que la persona se conecte. Recuerden que tenemos 30 segundos para conectar con eso que la persona de verdad está haciendo. Y miren que si miramos el modelo Oriflame, cuando vamos a hablar de los sueños, la primera pregunta que yo hago es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es eso que no ha pasado en tu vida que quieres que pase? ¿Cuál es ese sueño que aún no se cristaliza en tu vida? Y al escucharlo, si hay uno que se asemeje contigo o que tú le puedas hacer analogía, pues ahí ya tienes las herramientas poderosísimas para contarlo y para que el auditorio se conecte. Porque ese es el poder de preguntar realmente qué quiere una persona. Cuando son auditorios más grandes, pues haces el ejercicio con una persona, pero es súper importante. Entonces, que sea entretenido, alegre, positivo, que lo hayas organizado, claro, concreto. Y miren, la práctica es el maestro. Si tú quieres ser bueno en algo, tienes que practicarlo, practicar, practicar, practicar. Tienes que hacer esto con tu equipo, porque los pequeñitos que están llegando, mire, esto es metodología Oriflame y la estamos volviendo a recrear y a traer en todo, para todo el país. Y la gente que ha entrado después de pandemia no tienen ni idea de esto. Esto se perdió. Todo lo que es el método Oriflame se perdió. Pregúntate, ese nuevito que está llegando, ese pequeñito, ¿cómo está hablando? ¿Quién le está enseñando de un testimonio? Es más, si tú no te has actualizado en tu testimonio, ¿qué estás vendiendo y qué le estás dejando? Entonces, ten en cuenta que ese momento poderoso va a hacer que muchas personas digan, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y si no quieren hacer lo mismo que yo, al menos las enamoré de la marca y van a ser consumidores, porque eso también es una posibilidad. Comienza y concluye de manera potente. Un testimonio es, miren, arrancar y contar con orgullo que viví un terremoto. Y lo mejor del terremoto es que me dejó en esta industria, porque en esta industria yo cambié vidas, empezando por la mía. En esta industria me reconocí yo como ese ser humano que tiene talentos y se puede renovar cada vez que quiera, porque a través de esta industria me vi reflejada en muchas mujeres y mi historia se convirtió para mí en un propósito que le puede mostrar a muchas mujeres que hoy son cabeza de hogar que si es posible vivir como uno sueña, que si es posible que sus hijos puedan lograr esos modelos de vida, que puedan estar en universidades, que puedan ser hombres y mujeres de bien. Hoy a través de esta industria que le amo y de una oportunidad que conocí hace 25 años y esta compañía en particular hace 9 años, hoy sé que el ser humano se mueve, no porque le impongan, sino por lo que yo inspire. Y cuando yo entendí que yo puedo ser inspiración y agente de cambio
en un mundo y en un medio donde todos se quejan, donde solo hay desesperanza, donde solo hay tristeza, donde hay crítica, hoy yo quiero generar la comunidad de personas que le apostemos a tener calidad de vida, a tener salud mental, a tener ingresos que nos garanticen que eso que está también en nuestro corazón se cristalice. Eso es tener un testimonio, es tener duplicación, porque los deseos se cumplen, porque la magia sí existe. Los creas tú con tus acciones, con tu forma de ser y con tu forma de actuar. Hoy, mis queridos asistentes a la sala, hemos llegado al final. De manera personal les digo, hoy más que nunca, el modelo Oriflame sigue siendo el mismo, no ha cambiado, tiene la misma base, pero ¿saben qué pasa? Es que nosotros nos perdimos en como en el día a día, en lo que estamos viendo y se nos olvidó contar el por qué hacemos lo que hacemos. Se nos olvidó contar desde el corazón, desde la emoción, porque Oriflame es la mejor compañía, porque ella ha transformado mi vida. Hoy se nos hace súper, súper, súper importante que cada uno de ustedes empiece a contarle a todo el mundo porque esta es la mejor y no hay una parecida. Y cuando yo conecto desde esa emoción, desde eso que ha pasado en mi vida, desde todo lo que me he transformado, créanme que las personas nos van a querer conectar, porque la gente no es a través del producto, no es a través ni siquiera el plan de compensación, nos va a servir muchísimo, pero es sobre tu historia, sobre esa mujer real, sobre ese hombre real que sufre, que ha tenido pruebas, pero que las ha sabido superar y que se ha apalancado en un proyecto como esto para lograrlo. Eso es lo que queremos escuchar. Y les voy a pedir un favor a todos los que tengan mi WhatsApp, es que me digan, manden en un videíto solo diciendo eso. Primera condición, tienen que estar como postres súper bien arreglados, maquillados, que se vean lindos, con un fondo bonito, cuiden el fondo y me van a decir, mi lugar feliz es en Oriflame, con una sonrisa así espectacular que venga, mi lugar feliz es en Oriflame. Y si lo pueden colocar en sus estados, si lo pueden colocar, porque hoy quiero que todo Colombia empecemos a decir, mi lugar feliz es en Oriflame. Así que un abrazo para todos, 320-271-1612, 320-271-1612, para que me puedan contactar porque quiero empezar a hacer eso, nos vamos a mover, porque hoy estoy comprometida con todo el equipo y ustedes que están acá, que somos todo Colombia, vamos a hacer que todos los colombianos sepan que nuestro lugar feliz es en Oriflame y que queremos a muchas más personas en nuestro lugar feliz. Los invito para Santa Marta, acuérdate, 12 invitados que quieran cambiar su vida. 40% porque eso solo lo tenemos aquí con todos los beneficios y sobre todo contándole que aquí somos una comunidad que vive diferente. Un abrazo para todos. Feliz día y recuerden, vamos a hacer que las cosas sucedan. 320-271-1612. Chao, chao.